Después de haberte dado un resumen, quiero hablar sobre el punto de la fe de los heridos. Cuando una persona ha sido herida por el círculo familiar o el círculo laboral o el círculo de amistades y se siente herido. Cuando por las heridas se siente con complejos y miedos que han capturado su forma de pensar y su forma de hablar. Porque el problema de las heridas, y aquí voy al centro de este punto en particular, porque el problema de las heridas es que te afectan tu forma de pensar. Cuando no sanas tus heridas, aquellas del pasado o las recientes del presente, afectan tu forma de pensar. Te entorpecen el proceso en el cual piensas, decides y actúas. Cuando piensas, decides y actúas, tiene que haber un proceso limpio, rápido, sabio, para que tus acciones sean muy buenas y que te haga bien, para que te sientas bien. Pero tus heridas abiertas entorpecen todo ese proceso, porque te hacen una persona débil en emociones y débil en forma de pensar. Las heridas atan la forma de pensar de alguien. Heridas que te dolieron en el pasado y no han sido cerradas, hacen que tu lenguaje no sea un lenguaje fluido, donde la valentía es la que gobierna tus palabras, sino la cobardía es la que entorpece tus palabras. Y no solamente palabras, sino acciones que te hacen sentirte inmóvil en la vida porque algo te sucedió y ahora te sientes estancado. Y sueñas grandes sueños, pero ahora te sientes como amordazado y apretado y no sabes qué hacer. Necesitas entrar a procesos, de eso estamos hablando ahora. Pero cuando alguien está herido, requiere de una cualidad base dentro de su interior. Cuando uno está herido, requiere de algo importante dentro de tu interior, que eso sí debe de cuidarse y tenerlo bien en el alma. La Biblia a eso le llama fe. Fe. Quiero hablar sobre la fe que tiene que tener un herido en todo su proceso doloroso y de reconciliación y de sanidad de heridas. En el marco de la historia de un José que tiene su corazón herido, quiero llevarte un ratito a su pasado. El pasado de José fue muy doloroso. Primer golpe, sus padres tuvieron cierta elección de hermanos y en la elección le dolió a los demás. Ellos eligieron amar más a un hermano que a otros hermanos. Los padres vieron en algunos sus favoritos y el favoritismo hizo que los demás sintieran mucho ardor, dolor, ira y enojo que empezó a acumularse. Todo ese golpe que distanció a la familia hizo que más adelante cada quien se cobrara las facturas el uno con el otro. Palabras hirientes y dolorosas al punto que a José lo vendieron sus hermanos. La historia de José es una historia de mucho dolor, donde él es vendido por sus hermanos y en medio de todo su dolor, una temporada larga donde se distancia de sus hermanos porque lo llevan a otro país. Él se siente distanciado porque sus hermanos le vendieron. En todo ese proceso a él no le faltó algo que a ti no te debe de faltar en la vida, y es la fe puesta en las manos, presencia, palabras y actuación del Señor en tu vida. No debes de perder la confianza en el Señor cuando te sientas adolorido, herido y sentido por las cosas que te están ocurriendo o por las personas que te están haciendo mal. No debes de fallar en esa parte importante de tu vida. Debes de mantener intacta la fe en el Señor. Que la herida y el manoseo de palabras y de relaciones y de malos abrazos y de malos momentos en tu vida no te arranquen la fe puesta en el Señor, porque eso te mantendrá en pie en medio de tu dolor.
Cuando las lágrimas se derraman de tus ojos en medio de las cosas que sientes tú que no son justas en tu vida. Cuando has sentido que la vida no ha sido tan justa como tú la habías pensado y esperado y la habías planeado en tu mente, construyendo lo que iba a suceder en los días siguientes, debes de mantener intacta la fe que una vez se te puso en el corazón y que lo tienes puesto en el Señor. No pierdas la fe en el Señor. Un día Pedro, el buen Pedro, ¿te acuerdas de Pedro? Pedro, el que caminó sobre las aguas, un día se acerca el Señor Jesús y le dice lo siguiente: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Quiero que recuerdes uno de los pasajes más conocidos de la iglesia cristiana hoy en día, donde el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, para darte un movimiento y una prueba vas a entrar, porque Satanás te ha pedido. Pero yo he orado, le dice el Señor. El Señor Jesús, en una segunda frase y explicación, le dice a Pedro: pero yo he orado para que tu fe no falte. Cuando el Señor le explica eso a Pedro, le está explicando a la iglesia que confía en el Señor, que cuando entra a pruebas difíciles de la vida, que cuando el momento se pone muy complicado para ti, que cuando no sabes ni qué hacer en el día lunes, ni cómo levantarte, ni qué ánimo tienes en tu corazón, cuando te sientes así, el Señor le dice a Pedro: mira, tú vas a entrar a una prueba, pero yo quiero decirte que yo he orado, he clamado, he pedido, he rogado a Dios para que algo valioso en ti no falte, y es la fe. Te puede faltar la ropa más linda que otros tienen, pero la fe nunca te debe de faltar. Te puede faltar salud en tu cuerpo, porque la vejez trae falta de salud, pero algo que no debe de faltarte es la fe. Te pueden faltar palabras, porque tal vez tú no tienes tantas palabras para comunicarte, pero algo no debe de faltar en tu corazón, y es fe. La fe levanta a aquel que se siente que ya es el último momento de su vida. La fe te hace avanzar, como Hebreos 11 lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11. En otra parte de tan monumental capítulo en el libro de Hebreos y capítulo 11, dice lo siguiente: fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe Abraham confió en el Señor y se levantó con la promesa del Señor en la mano y vio el milagro del Señor en su vida. Por fe Abel llegó a ofrecerle al Señor un acto de adoración. Por la fe Josué se levantó contra la ciudad de Jericó y los muros de Jericó cayeron por la fe. La fe mueve montañas, dice la palabra del Señor. El corito aquel tan lindo que dice que fe mueve la mano de Dios es tan cierta como tú y yo hoy presentes. Cuando confías en el Señor, puedes levantarte aún en el momento más difícil de tu vida. Algunos de los que estamos aquí hoy estamos pasando por temporadas muy complicadas en nuestra vida, donde no hay palabras que expliquen lo que sentimos, donde los ánimos se han puesto más bajos en el momento en el que estamos viviendo. Pero la fe, queridos amigos y queridas amigas, es un motor que impulsa el corazón. El corazón entiende el lenguaje de la fe. Si hay un idioma que comprende bien tu alma, es el idioma de la fe. Si hay números, letras y abecedarios que comprende bien tu corazón, es el lenguaje, los números, las letras y el abecedario de la fe, que es un idioma muy particular que le enseña a tu mente a pensar con fe.
que le enseña a tu corazón a sentir con fe, que le enseña a tus palabras a hablar con fe. No sé si tú lo has percibido, pero cuando has tenido fe, tus palabras cambian y tu lenguaje cambia. Que aunque tú sigues hablando el idioma castellano, tu castellano es más fluido cuando tienes fe. La cobardía se convierte en aquello que Pablo le dijo a Timoteo: un espíritu de valentía y de dominio propio te está gobernando, querido hijo Timoteo. Cuando la fe de su abuela y de su madre Loida y Eunice estaban en el corazón de Timoteo, Timoteo es un hombre diferente cuando tiene fe. Cuando el hombre que sale a la calle a vender tiene fe, las ventas y el proceso de ventas es mucho más agradable y mucho más directo, porque la fe te hace estar convencido de que lo que haces viene acompañado de la fe en el Señor y de la compañía del Señor en tu vida. Cuando alguien tiene fe, se levanta los lunes y los lunes tienen menos peso de lo que antes tenían. Cuando enfrentas la semana con fe, la semana es mucho menos pesada que cuando no tenías fe. La espalda de aquel que tiene fe se siente más liviana cuando caminas por el camino de la vida, porque la fe alivia las cargas que el alma tiene allí cargadas en su peso. La fe es así. La fe alivia el dolor. La fe calma la tempestad. Cuando está el apóstol Pedro en medio de la tempestad, los vientos están fuertes y los mares están golpeando la barca a punto de quebrarla en las entrañas de la barca, y se escuchan los retorcidos de tu barca, que estás a punto de hundirte. Pedro llega al Señor y le dice al Señor: Señor, ayúdame, que mi vida se hunde. Y en medio de los gritos de Pedro y las sensaciones que tiene Pedro en la barca, el Señor se levanta y le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué has dejado de creer? Y el Señor de nuevo repite la lección, como aquel maestro de primaria que quiere enseñarte cuál es la lección más básica de toda la educación que vas a recibir en la primaria, básicos, diversificado, y la universidad y la vida en general. Los maestros, cuando repiten tareas y repiten las lecciones, cuando repiten los maestros en la pizarra con su pizarrón y con su tiza y con su almohadilla en la mano, y repiten la misma enseñanza, lo que quieren decirte es que eso es la base de lo que viene. Cuando tú aprendes a sumar 2 más 2, lo sientes tan tedioso algunas veces, y repites la suma con tu letra todavía tosca en tus primeros años, y escribes 2 y pones 2 abajo y pones el signo de más al lado derecho y haces una línea abajo, y recuerdas la enseñanza repetitiva de tu maestro y de tu maestro, que 2 más 2 es igual a 4 unidades, porque las 2 unidades del número 2 y las 2 unidades del otro número 2 te hacen 4 unidades, y tú dices: eso es tan básico. Pero comprendes que esa suma base te hace entender cuánto es 1.354.538 más otro 1.455.835. Toda esa base de la numeración básica te hace entender la vida en general. El Señor se acerca a Pedro y le dice: Pedro, ahorita que te estás hundiendo, quiero que entiendas la base de toda tu vida, y esta es la lección número 1 que debes de entender. Cuando estás viviendo heridas o cuando estás viviendo problemas, cuando estás pasando por un momento de prueba y te sientes solo, cuando no sabes qué hacer con un futuro que está incierto porque la vida se te ha enredado, cuando no sabes ni qué decir, ni a quién preguntar, ni quién puede ser tu consejero, ni a quién hablarle, ni a quién llamar por teléfono, Pedro, hoy te quiero explicar la lección base de tu vida. Pedro, que tu fe no falte. Pedro,
Pedro, que tu fe no falte. Que cuando te sientas herido, la fe del herido es la clave. El herido tiene que tener en el corazón algo que le inspire. Y la herida abierta no te va a inspirar, te va a empujar hacia abajo. Pero la fe que se ha mantenido intacta en tu corazón, porque eso sí tuvo José. Y empiezo a terminar mi mensaje, porque quiero que llegues a tiempo a lo que te toca vivir. Pero quiero decirte algo. Si algo ves en la historia de José en el libro de Génesis, se me olvidó no, creo que sí lo trae. Con disculpas. A veces se me mojan los ojos porque es que estuve contento el día de ayer y esa emoción de ayer me está saliendo hoy. Dale un aplauso al Señor y seguimos el mensaje. Pero si algo notas en los pasos de la vida de José, mira, para mí José es espectacular. Si tú miras el historial de vida de José, su currículum general de trabajo, de labores, de vida general, de cómo la educación a los pies del Señor le cambió la vida, de cómo su fe en medio de las heridas le hizo labores tan extraordinarias, milagros en su soledad, en su esclavitud, en donde sus hermanos le vendieron y sus amigos le ofendieron, porque el panadero y el copero fueron grandes amigos de cárcel de José. Pero en el momento en el cual la amistad estaba tan estrecha, esos mismos amigos le llevaron de nuevo 2 años más a la cárcel por una injusta manera de señalarle. En medio de todas esas heridas, lo que más notas en José es su fe. Fue un hombre lleno de fe, en donde le ves viviendo con fe, hablando con fe, dando pasos de fe, buscando trabajo con fe, levantándose con fe. No sé si tú has vivido en la cárcel, yo tampoco lo he hecho, pero algunos me han contado las emociones destructivas que se construyen y destruyen allá adentro en el alma, cuando te sientes como amarrado a un lugar. Así estaba José, pero en medio de su prisión injusta, José se levantó con fe. Yo quiero pedirte algo el día de hoy, y esto es mi centro, y con esto termino. Y voy en el punto 1 de los 85 que tengo que tratar el día domingo que viene y los siguientes domingos. Pero lo que voy hoy es a que tú y yo comprendamos que la fe es la sustancia de tus pasos hacia adelante. La fe y la convicción en el Señor te va a levantar y te va a sacar del hoyo en donde te encuentras. Si alguien te ha empujado hacia abajo, la fe te va a levantar hacia arriba. Si alguien ha planeado mal contra ti, Dios lo va a usar para bien. Dice la Biblia en el libro de Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien a los que aman al Señor. Estuve 21 días en un hospital. El doctor me dijo: mira, muchacho, tus piernas ya no van a funcionar. Y con ese ánimo médico trataba de levantarme y de despertarme, mejor dicho, cada mañana de los 21 días que estuve en el hospital hace mucho tiempo. Y yo estaba peleando con Dios en los primeros 4 días de mis 21. Y le dije al Señor: Señor, pero si yo te sirvo, si yo desde chiquito voy a la iglesia, si yo te he amado y te lo he demostrado, ¿por qué eso me está pasando a mí hoy? Estaba en el área de neurocirugía del Hospital San Juan de Dios. Me quitaron todo el pelo, mi preciado pelo.
Mira, no sé, pero a esta edad, cada pelo que se cae hay que hacerle un funeral. Ese día me quitaron todo el pelo, me lo quitaron todo en el Hospital San Juan de Dios. Me pusieron un tornillo de los que venden en la ferretería, tal vez estoy exagerando, tornillos médicos, pero me los metieron en el hueso craneal. Escuché cómo cruzaba el tornillo, el hueso del cráneo, se escucha cuando entra. Aquí adentro se escucha. Cuando estaban entrando los dos tornillos, uno por acá y otro por allá, ahí ya resolví tu duda de que al pastor le faltan tornillos, ¿verdad? Me pusieron dos tornillos aquí porque un lazo, una cuerda, tenía que pasar por la cabecera de la cama y estaban colgando 35 libras de la cabecera y estaban alando o jalando toda mi columna vertebral, porque la cuarta y la quinta vértebra se habían atrofiado, se habían distanciado. El disco que hay entre la cuarta y la quinta vértebra ya no lo tengo. Aquí en la parte de acá del cuello, atrás, ya no tengo el disco. La cuarta y la quinta vértebra están unidos por dos huesos que me sacaron de acá. Dos huesos me los sacaron de acá para ponérmelos acá. Así es que hay veces cuando me siente en la silla con el cuello, ni me pongas atención. Pero esa operación que fue en la 8º o 9º día, la antesala de todo eso fue la pelea que tuve con el Señor. Y yo le decía al Señor: Señor, mira, yo te fui fiel desde niño, he ido a la iglesia, te sirvo y te amo, todo. Y al 4º día hice las paces con el Señor. Porque no sé si has comprendido en el recorrido de la vida que no puedes pelearte con el grandote de la clase. No sé si has comprendido tú que los chiquitos no pueden pelearse con el grandote de la clase, porque siempre van a perder. Y yo comprendí ese día, en el 4º día de mi hospitalización, que yo no podía pelear con Dios más. Y le dije al Señor: Señor, por favor, ayúdame en esta situación en la que estoy. Y del 4º día a los 21 días, del 4º al día 21, mi hospitalización cambió. Vi el hospital y mi situación desde otra perspectiva de vida. Y lo que pensé del 4º día hasta el día 21, dije en mi corazón: esto me va a ayudar a bien, dije yo. Esto es para mi bien, dije yo. Esto me ocurrió a los 23 años de edad. Ahorita tengo ya 29 tengo ahorita. Entonces, de los 23 a los 29 que actualmente tengo, me he dado cuenta de algo, y con esto termino. Hay cosas que podría cambiar en mi pasado si tú me dieras el permiso de ir a mi pasado. Cosas que sí cambiaría, pero nunca cambiaría mi hospitalización, nunca. Fue el momento más doloroso, pero el momento más constructivo. Fue el día más y los días más difíciles de mi vida, pero ahora te puedo decir que después de ese accidente, de esa operación y de esa hospitalización, mi vida es otra. Soy otro.